En el capítulo de hoy empezamos la ruta por Canadá, el último país antes de llegar a nuestro destino final, a Alaska. Y no lo hacemos solos, vamos a conocer esta parejita de argentinos que viajan en una mini camper construida por ellos mismos y nos vamos a Alaska todos juntos. Ale y Nacho nos explican cómo hacen para organizarse, para vivir durante 5 años en un vehículo tan pequeño y también nos van a explicar cómo vivir con un presupuesto súper reducido y a la vez poder estar viajando. Nuestro presupuesto en Sudamérica llegó a ser de hasta máximo $300 por mes. De pie me sobran 15-20 centímetros. Toda la camioneta se hace cama, digamos. ¡Ah, estamos en la oficina! Qué bueno, qué bueno. Fácil, práctico y económico. Totalmente. ¿No? Sí, no gastamos ni $5 creo en eso. O sea, literal. Y la ruta apunta hacia el norte, así que vamos hacia el norte. Firme nuestra furgoneta avanza, con la avioneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, queremos Después de pasar más de 10 días en Vancouver, una ciudad que nos ha encantado, ahora sí, empezamos la ruta hacia Alaska. Volvemos a cruzar el mítico puente en suspensión de Lions Gate, de casi 2 kilómetros de largo y que simbólicamente une Vancouver con el norte de Canadá. Arrancamos por la panorámica Ruta 99 que pasa por al lado de impresionantes ríos que son de colores espectaculares gracias al agua del deshielo. Solo empezar la ruta ya empezamos a intuir lo que nos espera estas próximas semanas de ruta por el país. Pero lo primero que queremos hacer para empezar con buen pie esta ruta es reunirnos de nuevo con la familia viajera de Los Mundo, con quienes hemos decidido llegar hasta Alaska juntos. Así que hemos marcado un punto en el mapa y hemos quedado en reunirnos ahí para seguir el viaje juntos. Y parece que nos espera una sorpresa, ya que creo que no somos los únicos viajeros que vamos camino al norte. Todo el viaje con los paredones perfectos del río. ¡Vaya sitio! Se armó comunidad en este inicio de ruta desde el sur de Canadá para Alaska. Somos unos cuantos viajeros los que vamos para Alaska y aquí pues no solo estamos con Los Mundo, que ya venimos viajando juntos, sino que nos juntamos primero con los amigos del patio de casa, argentinos. Y ojo porque se vienen otros tantos argentinos aquí con el Correcaminos por América y otros amigos de Cataluña, Family Van Expedition. Por aquí a ver si nos podemos colar. Oye, uno puede decir, oye, ¿cómo pueden ir con una furgoneta tan pequeña hasta Alaska? Pues mira, aquí tenemos el ejemplo de alguien que va con una mucho más pequeña, pero que mira, aquí están, a puntito de llegar a Alaska. Buenas, bienvenido a La Chancha, acá nuestra cangú. Venimos de Argentina viajando, así bueno, sí, se puede viajar en algo chico también. ¿Cuánto hace que estáis viajando? Salimos en el 2018, nosotros somos de la Patagonia, así que salimos bien del sur y bueno, 5 años viajando ya en algo relativamente pequeño. 5 años viajando en una Kangoo y se puede, y yo creo que la experiencia ha sido buena. ¿Cómo lo habéis sentido? Excelente. Cualquier persona se adapta a lo que tiene, así que sí se puede viajar en algo pequeño y nosotros una experiencia es excelente. Espérate, porque no se crean que es chiquito, salte para afuera, ya verás. A ver. ¿Sabes? Porque podría ser bajito el chico, pero no. 1,80, 1,80, madre mía. Justo. Ella sí un poco más bajita, no, pero bueno, tampoco eres tan baja. No, somos los dos. Somos grandotes. Sí. No, bajo no soy ninguno de los Lo dos. bueno que cuando le hacemos cama, se hace una cama muy amplia, 1,30 m por 1,90 m, entonces a veces ni nos tocamos. Nos dicen que hay unos cuantos más que nos vienen siguiendo y otros que ya están más al norte. Somos muchos los viajeros que vamos para Alaska, no viajamos solos, así que bueno, vamos a disfrutar también de esta convivencia, esta comunidad van life que se ha montado aquí en un lugar espectacular que ha encontrado Marta. A ver, ¿qué lugar nos has traído, Marta? Increíble. Mira lo que es esto. El color del río este, verde,
que parece imposible, esos árboles de postal, estas montañas, el sonido todo el rato del río y de los pajaritos. Puede haber osos, también nos han dicho que hemos visto las señales de osos, de todo tipo de ciervos y deers que le llaman por acá. Mosquitos también. Sí, eso también es verdad, mosquitos. Y mira el campamento chulada. que hemos hecho desde aquí. Y Marta, explícanos cómo encuentras estos lugares, porque No, pues es con la aplicación iOverlander y me voy estudiando todos los puntos que salen. Y cuando hay muchos comentarios, ¿no?, de gente que the awesome place, el mejor lugar. muy guapo. Digo, vamos muy para guapo. allá. No, lo que se viene a partir de ahora va a ser un continuo, y bueno, con muchas ganas de ver animales, de disfrutar de la naturaleza en estado puro y de hacer Ir en comunidad, comunidad, con los amigos también. sí, pensábamos que iríamos solos y qué va, tío. Y luego se hacen, ya verás, creo que Dani está preparando comida comunitaria también, a ver. Vamos a investigar. ¿Qué estás preparando, Dani? Un arrocito con cositas. Ahí todo. con un variadito. Aquí hemos armado la cocina de fuera. Sí, qué chulada. Sí, es que esto cuando te quedas así muchos días mola, pero como ahora estamos a machete, pero he dicho, este sitio se lo Ay, merece. sí. Aquí, Aprovecho. aquí tiramos el ancla, Había ¿no? que aprovechar, Por lo pues, sí, menos sí, hasta como que nos mínimo pille la lluvia y digamos, vámonos. un par de días nos quedamos aquí y luego vemos, ¿no? Luego vemos. Sí, sí. El plato más elaborado del mundo. Hombre, No. tiene buena pinta, ¿eh? Sí, huele. Huele, huele. Ahora Me dio con cara de hambre. No. Gracias. Bueno, pues acabamos de comer, se vino un poquito el frío, nos fuimos refugiando cada uno aquí en sus camioncitos, ¿no? Cada uno en su casita. Exacto. Estábamos todos aquí trabajando, bueno, un poco mandando emails, esas cosas. Y me he dado cuenta, parecía que no estaban, pero están, ¿eh? ¿Has visto? Ahí están trabajando, ¿no? A ver. Vamos a investigar cómo se lo montan para estar allá, ¿o qué? Sí, a ver cómo hacen para trabajar dentro de la Kangoo, ¿no? Parece pequeña, pero adentro lo tienen súper bien organizado. Vamos a... Hola, hola. ¿Se puede? Oye, estáis en modo oficina, ¿no? Estamos en modo oficina. Toma ya. Oye, queríamos ver cómo os organizáis para trabajar en la Kangoo. Y bueno, por empezar te veo a ti súper cómodo aquí, como Sí, tranquilamente. estaba con el celular ahí haciendo Bien. boludeando, como Bien. decía la gente. Boludeando, sí. La que trabaja aquí es ella, ¿no? No, trabajamos los dos, pero bueno, mi trabajo es como un poquito más fijo. Yo soy contadora, los dos somos contadores, pero bueno, yo sigo trabajando online para un estudio de Argentina. Por suerte tenemos el panel solar que nos da la electricidad, el inversor, bueno, que nos carga la compu y bueno, todo lo que tenemos de electrónico. Este es mi modo oficina. Tenemos esta mesita que justo entra dentro de los módulos. Sí, ¿eh? Y podemos estar cómodos los dos. De hecho, Nacho, si quiere hacerse unos mates, puede calentar agua, todo. Justo acá tenemos todo lo que es cocina, Mira. entonces nos permite sacar la cocinita, la pava, atrás mío tengo el agua y bueno, puedo estar acá, yo me encargo de la artesanía, así que puedo estar haciendo artesanía acá mientras él está trabajando y bueno, Claro. en día de lluvia podemos estar los dos bajo techo. ¿Puedo pasar por acá para sentir a ver cómo se siente Bueno, la ventiladorcito Kangoo? ahí. Ahí va, porque pues podemos estar aquí. Corremos la cortinita. Ahí va, ahí va. Podemos estar tranquilamente los tres. Sí, sin la Cómodos, mesa con los una cierta cuatro comodidad. inclusive. Esta mesa ahora está de esta forma, pero si vos la ponés paralelo a los dos módulos, podemos estar los cuatro sentados. Obviamente si tenemos que sacar algo de los módulos de madera sería complicado, Claro, pero claro. si lo organizamos se podría. Estoy convencido que mucha gente viendo la Kangoo por fuera diría, esto es Sí. que no pueden vivir cómodos ahí, es que tiene que ser una incomodidad. Vosotros cuando trabajáis, como estáis ahora, ¿sentís cómodos? Sí, bárbaro. Siempre, sí, le obvio. agradecemos a la gente la amabilidad de que nos invitan a su casa. Por suerte es algo que vosotros también están acostumbrados, ¿no? Por Que supuesto. vénganse a dormir y como a veces nos invitan como si acá la pasáramos mal por ser chiquitito, pero la verdad que acá dormimos súper bien. La nuestra es funcional, que eso creo que es lo más importante a la hora de crear, digamos, una casita para querer viajar en algo y mucho tiempo. Chico y grande. Claro. La compramos nueva para no sufrir problemas mecánicos. No tenemos ganas de quedarnos en el medio del desierto varados. Ese O era que nos nuestro miedo. roben, cosas así. Entonces por eso compramos una camioneta nueva y furgón fue por esto que te decía Ale de la inseguridad. Menos ventanas que te roban, que vean para adentro y bueno,
Fue Y medio esto de como por ahí. que a ustedes quizás también les pasa, obvio. Abren la camioneta y estás vos. ¿Puedo preguntar un poco sobre los gastos e ingresos que habéis tenido en el viaje, más o menos? Salimos con ahorros, trabajamos duro 2 años para comprar la camioneta, cambiamos el autito que teníamos para comprar esta. Salimos con unos ahorros con la idea de, bueno, llegamos a Perú y si cuando se acaben los ahorros vemos qué hacemos. En el camino tuvimos la suerte de encontrarnos con otros artesanos que nos enseñaron a hacer artesanías y nos encantó, aprendimos, cosa que nosotros nunca habíamos hecho, siempre trabajamos de lo que habíamos estudiado. Nuestro presupuesto en Sudamérica llegó a ser de hasta máximo $300 por mes. Es muy poquito, pero bueno, nosotros por suerte la cambio consume poco. Y, el viaje era muy lento, el Claro. viaje fue muy lento, Eso es lo que básico. llevó a un consumo de gasolina muy bajo. Ahora nuestro presupuesto está en aproximadamente unos $600. Se duplicó. Pero Sí, estamos sí. hablando que estamos en Ahora Estados estamos Unidos en- y Canadá exactamente. y haciendo muchos más kilómetros. Y también. viajando mucho más rápido. O sea, Claro. ahora en 3 meses le hicimos 10.000 kilómetros a la cambio, que antes era un año de Sí, viaje, sí. eran esos 10.000 kilómetros. Realmente gastamos bastante poco en comparación quizás de otros Personalmente me pasó de que en Sudamérica, por esto del gastar poco, hubieron un montón de cosas que no hicimos y que Claro. quizás no disfrutamos, que podríamos haber dicho, bueno, trabajemos duro una semana más y lo podemos hacer, y tampoco era como mucho dinero. Pero bueno, es esto, aprendizaje, son ¿no? aprendizajes. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. ¿Están despiertos? Buen día. Buenas. Digo, ¿se habrán ¿Cómo despertado ya o no? Sí, acá estamos. Ahí me bajó. ¿Durmieron bien? Re bien. Ay, este lugar está... Espectacular. No se sintió nada. Nada, Te espectacular. despiertas con los pajaritos. Sí, y los mosquitos ahora. Eso sí, un poco de mosquitos, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá lo tengo a Nacho durmiendo. Estamos acá despertando a poquito. Buenas. El momento que más cuesta, ¿eh? El momento que más cuesta, más cuando está fresquito, está lindo, es cuando más nos cuesta. Sí. Se ve ancha la cama, ¿eh? Sí, nosotros priorizamos la cama al momento de viajar, dijimos queremos dormir bien cómodos, no sufrir, y bueno, esto fue la forma en que pudimos ocupar de la mejor forma el espacio de la Kangoo para hacer una cama bien amplia. Tiene 1,85 m por 1,35 m, es casi una cama de 2 plazas. Yo mido 1,80 justo y así estaría acostado. Así que era, o sea, ocupo, ya de pie me sobran 15-20 centímetros. Toda la camioneta se hace cama, digamos. Y parece cómoda realmente. Es realmente Sí. cómoda. Sí, son colchones, nosotros decimos gomas Puma de alta densidad, Sí. que quiere decir cuando las apretás vuelven a su forma original. Esta Nos frazada la conseguimos en Perú, la verdad, súper calentita. Para Es de esta- lana de alpaca, entonces es con lo único que dormimos, porque si le ponemos otra cosa, tenemos mucho calor. Así que dormimos solamente con eso. Eso es fantástico y tampoco es tan gruesa. Bueno, seguro que muchos se preguntan, o sea, cómo lo hacen para organizarse en un vehículo tan pequeño, y también nosotros nos lo preguntábamos, ¿no? Lo que son las mini campers, ¿no? Que a veces las planteamos como un vehículo para viajar el fin de semana, para viajar un mes, pero es que ellos llevan 5 años viajando con una Kangoo. Entonces, ¿cómo es? Imagino que ya sois unos súper expertos en el orden, en la organización, en el Tetris, ¿no? Debíais ser número uno en Tetris. Vamos a ver cómo hacen para organizar y para convertir esta cama, que te diría que es incluso más grande que la nuestra, un poquitín más grande que la de la Westfalia, cómo hacen para realmente organizarse y cambiar de modo cama a modo Día. habitación, ¿no? Sí, al modo día. Los colchones tienen la misma forma que los módulos de madera y los vamos acumulando acá atrás. Acá atrás vamos poniendo los colchones. Y estos chiquititos tienen una forma particular que lo apoyamos en el respaldar de los asientos
de forma en diagonal, digamos. Y ahí ya esto nos permite disponer de todo el espacio adelante, acá atrás. Y para tapar, bajamos las cortinitas que tenemos acá adelante. Y ya está. Ahí estamos en modo día, solamente. Esto obviamente es, al cerrar la puerta no se ve. Quedan las cortinitas ahí. Y solo nos queda sacar la madera del medio, que es lo que nos permite apoyar los pies. Que la ponemos de aquel lado. Así, exactamente. Pueden ver esta maderita. Es la que nos permite que la cama se haga de 1,80 m, 1,90 m. Que cuando conducimos, esta maderita hace este efecto. O sea, de 180 grados pasa a 90. Y bueno, ya ahí los asientos los reclinamos hacia atrás y los volvemos a su forma original para poder volver a manejar. Es como que hay 3 modos, ¿no? Modo día, modo noche y modo conducción. Sí, es un proceso, pero es un minuto. La verdad que Claro. nada, ya estamos recontra acostumbrados. Pero bueno, sí, a alguien que tiene la cama fija, le decís de hacer este procedimiento y dice, uy. Y sí. Oye, lo que tenéis, eso sí, mucho espacio de almacenaje, arriba toda esta caja y luego abajo pues cantidad de cajoncitos, Este ¿no? cajón es todo ropa y al fondo tenemos un poco de nuestras artesanías que hacemos, ¿no? Ya tenemos todo lo que es las computadoras, es el cajón más difícil de abrir, entonces es como nuestro de seguridad. Después de este lado tenemos todo lo que es la comida para cocinar, todo lo no perecedero. Acá tenemos todo lo que es la cocina, también es lo más tedioso, digamos, porque no tenemos una cocina fija, entonces cada vez que queremos cocinar tenemos que sí o sí sacar todo y después volver a ponerlo, ¿no? Bueno, Todo es móvil, ¿no? Todo es móvil. Sí, lo podemos usar acá o afuera. Bueno, y allá tenemos todo lo que es baño, cosas de baño y frutas y Limpieza verduras. y frutas y verduras. Claro, Como no tenemos heladera, bueno, este es nuestro cajoncito que mantiene todas las cosas, pues como está muy aislada la cambio. Tenemos un potiquímico que nosotros le ponemos sulfato de cobre que para que no genere olor y desintegre todo. Lo vaciamos siempre en estaciones de servicio, lugares habilitados. Nos dura 3-4 días, dependiendo obviamente del uso, pero nos ha dado una libertad que realmente hoy, yo por ejemplo, para mí si me preguntas cuál es un esencial, el baño, para mí. No sin hipoti. Muchos ven el tema de vivir en un lugar tan pequeño como una incomodidad, como algo negativo, como algo que nunca harían en la vida, pero entiendo que también se le puede dar esta otra vuelta, ¿no? Y que sea como un aprendizaje de vida. Total, sí, sí. Obvio que es incómodo viajar en algo tan chiquito. Después de muchos años se siente, no vamos a decir que no es así. Si algo entra en la Kangoo, algo sale. Porque la verdad que acá no tenemos espacio para acumular. Entonces nos enseña mucho de minimalismo, de usar y tener solamente lo que necesitamos, consumismo justo y necesario. Claro, vosotros lleváis 5 años viajando, os queda un mes, 2 meses como mucho para llegar a Alaska, al destino final, que vamos todos para allá. Si ahora mismo pudierais esperar 5 años atrás y volver a iniciar el viaje, ¿lo volveríais a iniciar con este vehículo? Sí. Qué pregunta, Sí. ¿eh? Sí. Yo sí lo hubiese hecho porque sé que el viaje hubiese sido un poco más corto. Nuestro viaje se alargó mucho por el tema de la pandemia. Yo estoy súper contenta con la camioneta, la verdad. O sea, sabemos que no es para vivir viajando, pero sí para este viaje es excelente. Por repuestos, por la marca, el vehículo, o sea, el tema de consumo de combustible, que bueno, es lo que más nos condiciona, creo, a todos. Todos se adaptan a lo que A lo que tenemos, tiene. porque por más que uno desee, el argentino en general sale en lo que tiene. Claro. Porque como nosotros vivimos acá, tenemos amigos que han viajado en autos más chicos, En bici, caminando. Claro. Hay un argentino que hizo Argentina, llegó hasta Canadá, lo paró la pandemia caminando. No. La verdad que hay de todo. A ver, hay que decir que nosotros hemos aprendido de la escuela argentina y en muchas cosas aprendimos del minimalismo, aprendimos a vivir con poco, aprendimos a que puedes tener pocas cosas, pero las puedes usar de manera que te sirvan para todo, ¿no? Tal cual. Entonces, pues realmente es otra manera. Yo nunca lo he visto como algo, como una carencia, sino como una capacidad de saber vivir con poco y tener todo lo que realmente necesitas. Al fin de cuentas siempre todos buscamos lo mismo, que es esto de la comunidad esta. O sea, Claro. es... Sí, la esencia de vivir sí, viajando, sí, ¿no? total. Y se nota que estamos con argentinos porque, bueno, nosotros no lo somos, pero como si lo fuéramos, ya estamos nosotros con el mate, pero mira allá afuera. Sí, ya salió una ronda de mates, nosotros haciendo la nuestra y
Y bueno, sí, aquí a puro mate. Cuando vienen los argentinos... Así se empieza el día, tú, en las juntadas con argentinos. Que es lo primero que he visto pasar por acá, ¿sabes? Un mate por aquí delante. Ay, sí. Tan lindos. Si los mosquitos nos lo permiten, vamos a hacer una ronda de mates afuera porque están bravos hoy, ¿eh? Son grandotes y todo el rato... Ostras, tú. Sí. Es lo malo. No se puede tener todo bueno. Bueno, vamos a tomar. Buenos días. Buen día. Bueno, se suman las rondas de mate ya. Mate. Sí o sí, mate. Ay, Lo veo todo muy raro. Sí, ¿no? Que voy a volver y agarrar esa rutina. Yo tomé esa rutina de viaje por un tema que ya me estaba psicológicamente estaba muy mal con el trabajo. Mucho estrés, no dormía de noche, tomaba estas pastillas para dormir. Fueron 20 días que salí, nunca hasta el día de hoy no tomo nada, me acuesto y duermo como un angelito. Lo que es el estrés, ¿no? Sí. Y aparte uno, bueno, vos en tu caso lo pudiste reconocer, yo también trabajaba en un banco y no me sentía estresado, pero me empezó a caer mal el mate, el café, viste, cosas que te van pasando por... Sí, todo el estrés, el mismo La estrés. rutina, las presiones. Sí. Casi el viaje se puede decir que puede llegar a ser terapéutico, ¿no? En un caso como este, por Sí. poner un caso, eso era uno de 1000 casos. Sí, seguro, Claro, sí. seguro. No, a mí me cambió la vida. Yo es otra vida que tengo que antes no la llevaba. Vivía, no dormía yo de noche, dormía 2 o 3 horas y me despertaba. Wow. Y que han sido 2 años viajando y en breve se termina el viaje y luego... Y luego me parece Va a que costar volver. vamos a pensar a dónde vamos a partir. Claro. Yo creo que uno tiene que tomar lo que aprendió acá en el viaje y tratar de replicarlo en la vida cotidiana. Sí. Esto de, bueno, Llevar las si, cosas de otra si a- manera. si De otra vos manera. sabes que acá estás viviendo bien porque estás tranquilo, bueno, tratar de estar tranquilo allá. Sí, Obvio que es re difícil porque uno vuelve a la misma rutina, a la misma rueda de la Sí, vida pero, general, digamos. claro, Porque es el que agarrar cambia la- uno, ¿no? El claro. contexto, digamos. Tal Pero cual. lo bueno es que ya conocés otras cosas. Sí, no, yo llego con otra idea, otra mentalidad. Changes to come, 'cause the light's just around the corner. Life must go on. What won't kill me will make me stronger. Oye, aquí hemos visto que Ale está trabajando, pero además afuera, con el toldito, bueno, qué maravilla, ¿no? ¡Ah, estamos en la oficina! Qué bueno, qué bueno. Oye, pero me encanta oficina aire libre, como para estar también como más relajado, ¿no? Total. La musiquita. Estamos como queremos. Qué bueno, qué bueno. Acá le ponemos una gomita para que no raye el metal, se saca y ahí lo enrollamos. Y lo ponemos con una soguita ahí arriba. Y en un momento tenéis aquí Ya montado queda. Y el... de un momento a otro para sacarlo. Acá tiene un encaje justo, lo encajamos ahí, lo levantamos un poquito. Fácil, práctico y económico. Totalmente. ¿No? Sí, no gastamos ni $5 creo en eso. O sea, literal es súper económico. ¿Qué más se puede pedir? Changes will come. Mira, María, Uy, te está cortando. esto es como el cine, ¿eh? Salió peluquería Van Life. Aparte es como espectáculo, ¿eh? Porque todo el mundo ahí mirando, ¿no? Muy corto, ¿eh? Es buena, todos los que llegan a Alaska se derrapan. Egresado 2023. ¿Siempre hacéis así el corte? Sí, no, siempre me rapo, rapado. Pero ahora está más fresco. Y ahora al río para quitarte los pelos. Sí, de una, así. No hay ningún problema con mi pelo, me parece. Pim pam, ¿eh? Estos son apañados esta gente. Pero lindo. Ahora me ha recordado, ¿sabes el actor, el Gabino Díaz se llama? ¿Sabes el Gabino? El actor este español. ¿Vino Diego? Me siento más bello. Y yo Te has sacado 1 kilo de encima, ¿eh? Bastante. Bueno, esto ahorramos agua. Cuando vas al peluquero y le decís quiero las puntitas y terminas así. La idea era una rebajadita, pero sí, se nos pone a mano. No, así es como, así termino yo cuando lo intento con tijeras. Un primer plano le hizo. Aprovechando el agua del río. Sí.
obvio. Echándole para bañarse. Aquí tenéis lo bueno de que en el río, ¿no? Se consigue fácil. Claro. ¿Qué te parece? Acá este lugar perfecto fácil. para Madre conseguir mía. agua y bañar a todos los niños. Y las vistas, atención, ¿no? Nosotros nos teníamos que bañar, pero cuando se nos calentó el agua se fue el sol. Hay que darle la vuelta. Momento ducha. ¿Veis? Al final conseguí mi ducha. No es mía, pero bueno. Les prestaron el sistema de ducha por aquí. Lo van a usar los mundos al final. Mira. Tiene una ventanita. Creo que nosotros también, ¿eh? Sí, porque te protege del viento, si le pega el solcito hace un lugar más caldito adentro, entonces efecto sauna. Qué bueno. La traemos de Brasil, la verdad, y nos ha sido súper práctica para bañarnos en pueblos o en ciudades y bueno, en la naturaleza también, ¿no? Cuando está frío, es muy práctica. Esa misma carpa que vieron, lo que hacemos es ponerla justo acá. Nos entra justo donde abrimos las puertas y desde el tanque de agua sacamos una manguera y bueno, iría dentro de la carpa y ahí ya nos podemos bañar. Y si no también lo que tenemos es la palabra exacta es un fumigador, que se le da presión, entonces se puede usar el agua así o tiene diferentes formas. Lo usamos tanto para bañarnos como para lavar los platos. En momentos de frío la verdad que con la carpa y agüita tibia te puedes dar una buena ducha. Lo que yo me estaba preguntando es cuánto os costó la camperización de la Kangoo, porque realmente pues es algo muy casero. Todo lo fuimos haciendo nosotros con amigos. Nos juntábamos a hacer los muebles, después nos comíamos un asadito en Argentina, tomábamos unos mates. Los muebles de madera, debe haber sido unos $200 en maderas. Todo lo que es la aislación, tirando para arriba te podría decir $100. Y después salimos con el sistema solar hecho, que era un panel solar de 50 watts, una batería secundaria de ácido de 65 amperes, un regulador de carga y el inversor. Ahí serían unos 400 más o menos, si se puede tirar para arriba. Y los colchones poner unos $300, $400 más. Digamos que por unos 1.500 o 2.000 hicisteis la camperización básica. Sí. Y ponle por 500 o 1.000 más, poderla tener ya completa con todos los detallitos que le habéis ido poniendo. Yo creo que sí. ¿Y la Kangoo cuánto os costó? Y la Kangoo en su momento entre $9.000 y $10.000 más o menos. Pero de primera mano. 0 kilómetros, la compramos en el 2017. Qué bueno, con el jaboncito este que el otro día le vio una chica y dijo "It's so good". So cute, so cute. Nada, al final, oye, usamos esto y pues es práctico, de los amigos del patio de casa. Ya nos quisieron regalar uno y no nos pareció práctico y al final resulta que sí. Es que nadie nos dijo que no es por intimidad, que a mí la intimidad me da igual, es por el frío. Y se nota, ¿eh? El vientito este que mueve las hojas, cuando estás con el agua fría y el vientito, pues te congela. Sí, sí. Y ahí adentro se está más así calientito. Y nosotros le pusimos la ducha solar que le llaman, que es una bolsa negra, básicamente, que con el sol pilla calentura. Como hoy no había sol, le hemos puesto un poquito de agua caliente y nada, nos hemos duchado ahí tan a gusto. Y bueno, pues nada, yo creo que ya vamos para la furgo y hoy seguimos ruta, ¿no? Sí, desmontamos campamento. Adiós. Chao, chao, un café. También los esperamos cuando quieran por Argentina. Vamos, hijos. ¿Quiénes suben? Pasen, Al final de la vi, voy a mirar súper rápido, antes de que se vayan. Pasen. Bueno, que allí son dos camas grandes. Sí, allá van 2 arriba, 2 abajo y esta en la noche la transformamos también en mira, cama. Qué bueno, Y claro. ahí es está que el bañito, el guardado las camas de para cosas. 5, muy bien, está muy buena. Qué guay. El agua caliente, no como otros. Chao, que vaya muy bien. Chao, chao. ¿Dónde vamos? Y la ruta apunta hacia el norte, así que vamos hacia el norte. Y ahora sí empieza la ruta hacia el norte acompañados de Los Mundo y el patio de Casa por América. Nos separan casi 3.000 kilómetros hasta la frontera con Alaska y queremos llegar en verano, así que no hay tiempo que perder.
Que siga la ruta. Nos vemos en el próximo capítulo.